Amén. No traje los lentes. Gloria a Dios. Bueno, eso no traje los lentes, eso para que vean que tan mal no andan mis ojos. Ah, mirá. Gloria a Dios. No, es que tengo una Biblia de letra grande, pero bueno. Tengo la Biblia con la letra grande, pero bueno. Hoy me olvidé de los lentes para leer, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Bendito el Señor. Gracias te damos, mi Señor. Gracias porque con gozo te hemos alabado, te hemos adorado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Te damos gracias, Padre Santo, bendito por tu palabra, Padre, y por lo que tú vas a hablar con nosotros, mi Señor. Te rogamos que tú estés ministrando como te pedíamos desde el principio, Señor, trayendo sanidad, Padre Santo, alivio y liberación, Padre, a todo aquel que lo necesite, Señor. Ahora te lo pedimos por todos aquellos que escucharán también por Facebook, por YouTube, Padre, que tú estés ministrando esta oración, Padre Santo, bendito, sobre cada uno, Padre. Te rogamos por aquellos que están apartados, mi Señor, y también te rogamos que tú estés despertando su entendimiento, su necesidad de ti, de congregarse, como tú nos llamas a congregarnos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate grandemente, Padre, y habla con nosotros en esta tarde, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Vamos a comenzar hoy. Estuvimos hablando el culto pasado que no pudimos grabar por la lluvia, porque la lluvia no nos dejaba escuchar nada. Tenemos techo de chapa, llueve muy fuerte, entonces tuvimos que juntarnos todos muy juntitos para conversar y hablar de la palabra y poder escucharnos. Amén. El miércoles, hoy es sábado. El miércoles pasado, ¿te acuerdas que llovía muy fuerte y nos sentamos todos juntitos para poder escucharnos porque no nos podíamos escuchar, ¿verdad? Estábamos hablando de lo que es la humildad. La humildad. Y hoy vamos a seguir hablando de la humildad, ¿verdad? Vamos a repasar ese concepto y vamos a seguir mirando la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Precioso el Señor. Vamos a ir a Lucas, capítulo 5. El versículo 27, que tiene por subtítulo el llamamiento de Leví. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Acá está el 6. El 5. Dice subtítulo llamamiento de Leví. Sí. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Acá Lucas nos dice, ¿verdad? Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Este Leví era uno de los que cobraba los impuestos en aquel entonces, ¿verdad? O sea, que estaba ocupado de cobrar. Pero Cristo pasó y le dijo, sígueme, y él dejó todo, lo dice ahí, y lo siguió, ¿verdad? Dice en el 28. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. No le importó el dinero, no le importó el trabajo, siguió a Cristo, ¿verdad? Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En realidad todas estas personas eran pecadoras, ¿verdad? Tenían todos sus pecados, sus errores. O sea, este hombre cobraba impuestos y muchas veces los impuestos que cobraba eran muy grandes y muchas veces hacían usura también con las personas. O sea, que había realmente mucha maldad, digamos, en todas esas personas, como las hay en todos, ¿verdad? Entonces dice ahí, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Sí? Los fariseos criticaban porque Jesús y sus discípulos comían con los pecadores y los publicanos, ¿verdad? No eran judíos que cuidaban la ley o supuestamente cuidaban la ley, no, sino que eran publicanos y pecadores, ¿verdad? Es como que nosotros hoy día nos fuéramos a sentar con gente de la calle, con gente que está sucia, gente que no tiene nada, ¿verdad? Nos digan, ay, se sientan con esos que están sucios, que tienen mal olor, ¿sí? O que son mal hablados, nos pudiéramos sentar con un grupo de prostitutas a hablarles de la palabra del Señor. Bueno, ellos criticaban eso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué le contesta a nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el 30 le decían, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y en el 31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Ese era nuestro Señor Jesucristo y contestando, ¿verdad? Yo si no estoy enfermo no voy al médico. Y a veces estoy enfermo y no quiero ir al médico. No queremos. Tratamos de buscarle la vuelta por otro lado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a salvar, ¿sí? Y Él vino, como dice ahí, a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasaba con estos fariseos que lo estaban criticando? No se consideraban pecadores. Entonces, si yo no me considero a mí pecador, Cristo no murió por mí. Si yo no considero en mi vida que yo tengo pecado y que tengo mis fallas y mis errores, Cristo no me está llamando, ¿sí? Porque ahí lo dijo, yo no vine, dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que saber que, y lo dice la palabra, todos somos pecadores y vamos a tener pecado hasta el último día de nuestra vida. No pecado consciente, pero siempre en alguna cosa fallamos a nuestro Dios, fallamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el momento que nosotros nos consideramos que estamos bien o que somos buena persona, o que caminamos más o menos derecho, ¿sí? Es cuando caemos, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, el que piensa estar firme, piensa. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando yo me pienso que estoy bien, es cuando caigo. Si yo voy por un camino, que por ejemplo por arriba se ve todo pasto, pero yo sé que hay lugares de barro, pero lo conozco al camino, ¿verdad? Entonces sé por dónde tengo que ir. Ahora me confío porque todos los días voy ahí. Y si me descuido un poquitito y voy confiado de que yo conozco, de que yo sé, lo más probable es que caiga en un charco, en un pozo, porque me fui confiado, porque me confié. ¿En quién me confié? En mí, en que yo conozco, ¿sí? Yo sé. Entonces, si yo me considero que sé lo que es pecado, que no estoy haciendo pecado, que estoy bien delante del Señor, ahí estoy en peligro, realmente en peligro. Porque nos dice ahí, nuestro Señor Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que reconocernos pecadores. El culto pasado, como decía al principio, hablamos de humildad. ¿Qué es la humildad? Dice, virtud. Esto es un significado que busqué en el diccionario. La humildad dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. ¿Sí? O sea, en actuar de acuerdo a conocer lo limitado y lo débiles que somos. Yo no puedo decir, yo ya superé esto y acá no vuelvo a caer. Porque yo soy limitada. Yo no puedo decir, yo acá no vuelvo a caer, esto a mí no me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar si yo me tomo de Cristo. Y no me vuelve a pasar si el Señor me guarda y me protege y me libra de todas las tentaciones, me libra del mal, como le pedimos al Señor, ¿verdad? En el momento que yo me siento seguro, segura de algo, de lo único que nosotros tenemos que estar seguros es de que, como hablábamos en la alabanza, Dios nos ama. ¿Sí? Cristo nos ama. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por nosotros. Entonces tenemos que ver esta definición de humildad, ¿sí? Cómo nuestro Señor Jesucristo nos dejó las pisadas marcadas, nos dejó un ejemplo a seguir, ¿verdad? El culto pasado veíamos como nuestro Señor Jesucristo, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, en su cuerpo de carne, entró montado en un burrito chiquito, en un pollino, ¿verdad? Y todos esperaban un rey vestido de ropas magníficas, pero Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Y muchos no lo reconocieron porque Él fue en humildad, ¿sí? Porque su reino no es de este mundo, no es de grandes, no sé cómo se dice, de grandes capitales, de grandes cosas, de oro, ni nada de eso. Humildad, ¿sí? Humildad, desde que nació, en todo su proceso Él nos mostró
humildad. Por eso nos llama a ser humildes. Compartíamos también el pasaje, el culto pasado, ¿verdad? Así en San Mateo 11, 25 al final, ¿verdad? Que nos habla de ser mansos y humildes de corazón como Él es, para encontrar descanso para nuestras almas, ¿verdad? Por lo cual aprendíamos también el culto pasado que la humildad es realmente deshacernos de nuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor, buscar el hacer la voluntad del Señor, porque sabíamos que, conversábamos también el culto pasado y veíamos que lo opuesto a la humildad es la soberbia, ¿verdad? Y decimos, ¿no? Qué horrible la soberbia, ¿no? Y con la humildad lo tengo todo, o sea, con humildad voy a cualquier lado. Pero el Señor nos exhorta porque las definiciones para el Señor son mucho más profundas, ¿sí? Es soberbio o soberbia alguien que toma sus propias decisiones sin consultar al Señor. Es soberbia una persona que arranca, va, viene y decide y deshace. Y hoy vamos a ir corroborando todo eso por la palabra para que podamos entender y se nos quede arraigado en lo más profundo de nuestro corazón para que busquemos esa humildad, la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Cantamos esa alabanza, ¿no? que llega al corazón, que dice camino del pretorio, ¿no? Él siendo rey de reyes, ¿sí? O sea, lo desnudaron, lo azotaron, lo escupieron, lo lastimaron, lo destrozaron, después le pusieron la cruz, lo llevaron en la cruz, con la cruz mientras él pudo, ¿sí? Después lo clavaron en una cruz, ¿sí? Era Dios en ese momento también, aunque estaba en carne, seguía siendo Dios. ¿Sí? Y lo pasó por nosotros, por amor. Entonces tenemos que entender cuál es el grado de humildad a la que el Señor nos llama. No en vano el Señor dice que no hay mayor amor que aquel que pone su vida por sus hermanos, ¿sí? Y bien vemos que Cristo murió por nosotros, pero también eso tenemos que traerlo a nuestra vida. El Señor no nos pide que nos hagamos crucificar ni nada de eso, ¿no? El Señor nos pide que muramos a nuestras voluntades por amor a nuestros hermanos, ¿sí? Que podamos amar a nuestros hermanos de esa manera, haciendo a un lado lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos o pensamos, y poner la voluntad del Señor en nuestras manos, porque de esa es la única manera que logramos ser luminares en el mundo, que logramos llevar la luz de Cristo a cada uno que lo necesita, ¿verdad? Poniendo nuestros deseos, nuestras voluntades a un costadito, ¿sí? Entonces, de esa es la humildad al extremo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y recordemos eso, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si nosotros tenemos que entender que somos pecadores y lo vamos a hacer hasta el último día, tenemos que llegar al arrepentimiento cada día y cada vez que doblamos las rodillas delante del Señor. ¿Sí? Arrepentirnos de las decisiones que tomamos a la ligera, de las cosas que hacemos, ¿verdad? De cuánto rato estamos sin hablarle, sin preguntarle, ¿sí? De las veces que dejamos que vengan los sentimientos a nosotros y nos pongan nerviosos o nos entristezcan o lo que sea y nosotros ni siquiera nos acordamos de Él y que su Santo Espíritu está con nosotros. Cantábamos también, digo, la alabanza es muy importante y hay que prestarle atención, ¿verdad? Cantábamos por la sombra de Pedro y al final dice, tú lo tienes, yo lo tengo, al Espíritu del Nazareno. Hay que cuidar el Espíritu Santo, hay que escucharlo, hay que obedecerlo, hay que tener en cuenta, ¿sí? Que Él es el que nos guía, ¿verdad? Y nosotros andamos en nuestro diario vivir, en nuestras rutinas, en nuestras cosas, a las apuradas, oramos de mañana, oramos de noche y hacemos durante el día. Pero no es a lo que nos llama el Señor. Nuestra humildad tiene que ser al punto de realmente en cada momento de nuestro día ponerlo en las manos del Señor. No basta con yo decirle, Señor, toma mi día en tus manos y me voy y hago y deshago. Y en el correr del día ni siquiera me acordé, ni siquiera le dije, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, ¿verdad? A eso nos llama el Señor. Un bebé no se cambia solo, no se baña solo, no se alimenta solo. Depende en todo momento de la madre, ¿no? Es más, hay un vínculo tan fuerte muchas veces que la madre, cuando el niño es recién nacido, no lo quiere dejar con nadie, porque solamente ella entiende o sabe lo que el niño necesita.
¿sí? Porque cuando el niño tiene hambre, los pechos de la madre están cargados para brindarle lo que necesita, ¿verdad? Entonces, muchas veces la madre sabe, ¿sí? Y el cuerpo y la naturaleza todo indica, ¿verdad? De igual manera es que Dios quiere que nosotros dependamos de Él, de igual manera, para todas las cosas, ¿verdad? Entonces, volvemos al concepto de humildad. Dice, conocimiento de nuestras propias limitaciones. Un bebé directamente, o sea, si bien no razona de las limitaciones que tiene, esas limitaciones le impiden, ¿sí?, irse para afuera solo, alimentarse solo, sacarse los pañales solo. Las mismas limitaciones se lo impiden. Nosotros tenemos que entender y nosotros poner esas limitaciones para depender del Señor, ¿sí? No quiere decir que no se vaya a bañar, ¿no? Báñese. Eso sí, el Señor dice que lo que nosotros podemos hacer tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero todo lo que es decisiones, ¿no? Dice al final de la definición de humildad, dice obrar de acuerdo con este conocimiento. O sea, que todas nuestras acciones o actitudes vayan de acuerdo a conocer que tenemos que ser humildes, que somos limitados, que todo lo que nosotros hacemos por nuestra cuenta termina en desastre. Muchas veces termina en desastre y muchas veces no termina en desastre porque el Señor tiene gran misericordia de nosotros, ¿verdad? Recordemos el pasaje allí en 1 Samuel 12, no vamos a ir, se los voy a comentar nada más. Es un discurso que hace Samuel, que era un profeta, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel había pedido rey, cuando el rey del pueblo de Israel era Dios. Era Dios que los guardaba, que los protegía, que los guiaba, que les daba la victoria en todas las cosas. Pero ellos querían un rey de carne y hueso. Y entonces Dios les dio al rey Saúl, lo ungió por rey al rey Saúl, quien después terminó fallándole a Dios, ¿verdad? Pero en este discurso Samuel les decía, ¿no? Pidieron rey, ahí tienen su rey, él los guía, ¿verdad? Ha ganado las batallas y les habla y les dice, ¿no? Pero a la final les da el entendimiento, ¿sí?, de que realmente pecaron en gran manera contra Dios por pedir un rey, ¿sí? Porque su rey era el Dios de los ejércitos. Mire qué rey tenía, pero ellos querían un rey de carne como todos los demás, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que la humildad que el Señor nos pide no es la humildad que hablan ahí en el mundo. No es la humildad de callarse y aguantar las cosas, no. Es la humildad en lo más profundo de nuestro ser, en depender en todas las cosas de Dios, en saber que si hablamos es Él el que tiene que hablar y guiarnos y que si callamos es Él el que nos tiene que hacer callar. Él sabe cuándo tenemos que hablar y cuándo no tenemos que hablar. Él sabe lo que cada persona necesita escuchar. Entonces, esa es la humildad y el grado de dependencia que nosotros tenemos que tener hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Guiado siempre por lo que es el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a mirarnos lo que dice Santiago, es el último papelito que tú tienes ahí. Santiago, capítulo 4. Precioso el Señor. Está enseguida de Hebreos, Santiago. Alabado sea su nombre. 4:13, perdón. 4:13. Santiago, capítulo 4, versículo 13. Dice, no os gloriéis del día de mañana. Amén. No os gloriéis del día de mañana. Santiago, capítulo 4, versículo 13. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no sé, el mes que viene voy a hacer... El mes que viene, claro, el mes que viene voy a hacer dulce, voy a hacer mermelada. El mes que viene o este año cuando coseche tal cosa, o el año que viene voy a plantar y voy a hacer... Y la misma palabra del Señor nos dice, no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Imagínese que usted está
para irse de viaje, pero todavía no le han traído los pasajes, ¿no? Entonces usted condiciona todo al viaje, porque tiene las maletas prontas, tiene todo pronto para irse de viaje. Guardó toda la ropa que tiene que llevar, todo está esperando que le traigan el pasaje que dice el día y la hora en que se va de viaje, ¿no? Entonces usted, si cocina algo rapidito porque capaz que es hoy, capaz que es dentro de un ratito que me voy, me vienen a avisar y justo capaz que me marcan el pasaje para ahora o para la medianoche, ¿verdad? Entonces yo no hago planes para mañana porque mi plan es ese viaje. ¿Y acaso nosotros no tenemos que estar preparados para irnos con el Señor? ¿Y acaso no es que no sabemos ni el día ni la hora? No sabemos cuándo Él viene. ¿Y cómo podemos planear? Es que no estamos realmente pensando que Cristo puede venir hoy. Lo decimos muchas veces, pero realmente no estamos mentalizados de que Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Será que yo estoy pronta o pronto para irme con Cristo? Tengo la maleta, guardé todo. En realidad no nos vamos a llevar nada, pero realmente hice tesoros o estoy haciendo tesoros en el cielo, como dice la palabra, para irme con el Señor. Porque así es como tenemos que estar, esperando, velando en todo momento, en todo tiempo. Y en la misma manera que yo condiciono mi accionar cuando tengo la valija pronta con toda la ropa que voy a necesitar para el viaje, tengo que condicionar mi vida a que Cristo viene y viene pronto, que están todas las cosas cumplidas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a condicionar nuestra vida a que Cristo viene, que yo no me puedo preocupar ni planear nada, como lo dice acá, porque yo no sé si en 10 minutos no vino Cristo, quizás estamos aquí y el celular queda grabando solo, gloria a Dios, yo tengo la fe de irme, ¿no? Y que nos vayamos todos. Es el anhelo de nuestro corazón y lo decimos, pero ¿realmente lo entendemos? ¿Entendemos que no importa nada? Que lo que nos tiene que importar es eso, que Cristo viene y que nosotros tenemos que estar prontos. Ay, Señor, ¿qué voy a comer mañana? Bueno, Señor, si llega el día de mañana, tú me proveerás lo que comeré. O si plantaré, o si cosecharé, o qué haré con esto, qué haré con el otro. ¿Sí? Por algo el Señor nos llama a vivir como peregrinos en este mundo, ¿no? El peregrino anda, no tiene un lugar donde establecerse. ¿Sí? Nosotros tenemos una meta, y esa es la salvación y la vida eterna. De más aquí, nada. Todos dependemos del Señor. Yo no puedo hacer planes, ¿sí? No puedo planificar lo que voy a hacer. O sea, puedo hacerlo y lo hacemos muchas veces, pero no debería. Lo dice aquí Santiago, ¿verdad? Vamos ahora. A ver, dice, vamos ahora. Dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, no sabemos lo que va a pasar mañana, dice, porque dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y esa es la humildad, ¿no? La neblina ni siquiera se gobierna, la neblina sale, es un estado, algo que sucede, está y desaparece, ¿sí? En Juan 3, cuando habla con Nicodemo, ¿sí? Dice, el viento, ¿no? Hablando también del espíritu, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. ¿De dónde viene el viento? ¿De dónde salió el viento? ¿Para dónde va el viento? No sabemos. ¿Y el viento se manda solo? ¿Quién guardó los depósitos de los vientos? Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que ser así. No sé a dónde voy, no sé de dónde vengo. Sé quién me cambia, sé quién me gobierna, sé quién es mi dueño, sé quién murió por mí y resucitó, sé quién intercede por mí. O sea, lo que nosotros tenemos que saber es lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que Cristo nos da cada día. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, ¿nos vamos a estar preocupando por cosas futuras? No, no podemos. Lo hacemos, pero no tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Y es lo que nos dice, o sea, no sabemos qué pasa mañana, no sabemos qué pasa dentro de 10 minutos, de media hora, no sabemos. Si Dios quiere tal cosa, Padre, me gustaría, quizás si el año que viene estoy viva,
hacer tal otra. Y muchas veces hablamos así, pero realmente estamos conscientes de que tiene que ser así en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Porque cuando nosotros tenemos el anhelo del corazón de algo, o de de llegar a un momento, de ir a algún lado, de estar con los hermanos, aunque sea, como pensamos que es bueno, no le consultamos al Señor. Y el Señor tiene un momento para todas las cosas, ¿verdad? Entonces llega el momento en que nosotros caemos en soberbia, en yo voy a ir, en yo voy a hacer, en yo, ¿no? El yo es el jueguito ese que tiene la piolita, ¿no? El yo que hace baja y vuelve, baja y no va a ningún lado. El yo, baja y vuelve, baja. Y cuando nosotros estamos con el yo, no vamos a ningún lado. Porque no somos nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo, ¿verdad? Y así tiene que ser. No tenemos que vivir ya más nosotros, sino que el Señor tiene que vivir en nosotros. Y Él guiarnos, porque somos de Él, nos compró, somos su propiedad. Amén. Así que dice ahí, ¿qué es vuestra vida? 14, en el 7:14. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente precioso el Señor. 4:14. Ay, perdón. Santiago capítulo 4, versículo 14. Dice, ahí en la segunda parte, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Si el Señor quiere, viviremos, ¿no? Entonces la humildad, tenemos que reconocer que estamos vivos porque Dios quiere que estemos vivos. Entonces si estamos vivos porque Él lo permite, todo lo que sucede en nuestra vida tendría que ser guiado por Él, ¿no? Y permitido por Él. Recordémonos siempre de que el Señor nos prueba la fe, nos prueba la constancia y la perseverancia. Recordemos que hace unos cultos atrás hablábamos cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac, para probar su fe. Y Abraham, obediente y confiando en que el Señor le había prometido que en ese hijo le iba a levantar descendencia, hizo todo tal cual el Señor le dijo, hasta que el ángel del Señor dice, le gritó, no le hagas daño al muchacho, detente. ¿Sí? Probó su fe y el Señor conoció que él le brindaba hasta lo más querido, su propio hijo, el único en el cual le iba a ser levantada descendencia, ¿verdad? Entonces el Señor a nosotros nos prueba de muchas maneras, ¿sí? Y el Señor espera que nosotros seamos agradecidos con todo lo que nos toca vivir, ¿sí? Porque si estamos vivos, como le dice ahí, y si somos humildes, reconocemos que vivimos porque por su gracia, por su amor y su misericordia, porque tantas veces dijimos, me salvé, pero por milagro. Me salvé por un pelito, así, por un milagro, no me accidenté o no me morí o no me pasó esto, no me pasó aquello. Y lo decimos y lo dice el mundo, muy a la ligera lo dice, pero realmente si estamos vivos es por la misericordia del Señor, en su misericordia y su paciencia para que nos aprontemos para su venida. ¿Sí? Recordemos cómo esperamos un viaje y esperando que nos marquen la hora y el día. Bueno, así tenemos que vivir cada día sabiendo que Cristo puede venir hoy. ¿Estoy pronto? ¿Estoy pronta? Es lo que tenemos que preguntarnos y que ver, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Por si nos queda alguna duda, que el tomar nuestras propias decisiones sin consultar a Dios es pecado, lo dice aquí. ¿Sí? Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, decidimos nosotros mismos las cosas, ¿verdad? Podemos decir, no, pero yo soy humilde, pero delante de Dios, en el momento que yo tomo mis propias decisiones, no estoy siendo humilde. Estoy siendo soberbia, ¿verdad? Y dice, nos jactamos en nuestra soberbia, pues decimos, voy a hacer esto, voy a comprar esto, voy a esto y aquello, y divagamos en nuestra mente, ¿verdad? Y esa es soberbia,
que lo caracteriza el Señor, lo llama de soberbia, ¿verdad? Y dice, toda jactancia semejante es mala, o sea, todo lo que nosotros planeamos hacer por nuestra propia cuenta, sin ponerlo en las manos del Señor, es malo. Y encima nos dice todavía, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, así que si yo sé que el Señor me llama a ser manso y humilde de corazón, como Él es, no parecido, sino como Él es. Lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo, porque las letras están todas en roja en la Biblia, cuando habla que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Las letras están en rojo. Entonces tenemos que ser y aprender de Él a tener la mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo sufrió una muerte de cruz, una muerte horrible, ¿sí? Y en todo lo que Él tuvo que padecer, lo dice la palabra, Él aprendió obediencia y nos deja el legado para que seamos obedientes hasta la muerte, hasta lo último, hasta que lo que nos toque. Y la primer muerte que tiene que acontecer es de nosotros mismos, de nuestras voluntades. Tiene que morir el yo quiero, tiene que morir el pienso, el voy, hago. Nuestras decisiones es lo que tiene que morir primero, ¿verdad? Para que realmente el Señor viva en nosotros y nos guíe realmente, para que Él viva en nosotros, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo decía, me he propuesto ir a ustedes, pero todavía no es tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la misma palabra del Señor dice, el Espíritu Santo me ha prohibido esto, me ha prohibido aquello? Él pensaba hacer esto o consideraba que quizás, pero el Señor no se lo había concedido todavía, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir al Señor, Señor, a mí me gustaría tal cosa, lo dejo en tus manos, el día, la hora, si tú lo quieres, si no lo quieres, ¿verdad? Pero no lo hacemos. Cuando nosotros queremos algo, no lo hacemos. Vamos y arremetemos contra lo que queremos, ¿sí? Al punto de decirle, bueno, Señor, voy al almacén. Ayúdame a ver qué compro, lo que compro, ayúdame en los precios, ayúdame a servirte en todo el camino, ayúdame a ser agradable a ti. No lo hacemos, no tenemos la humildad que el Señor nos pide, ¿sí? Vamos a seguir mirando para ir corroborando lo que habíamos hablado. Vamos a ir a Lucas 1, ahí vamos a leer 2 versículos nada más, 51 y 52. Lucas capítulo 1. Y es la oración, un pedacito de la oración que hace María cuando nuestro Señor Jesucristo, 51 y 52. Nuestro Señor Jesucristo está en su vientre, ¿verdad? Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Ahí está María que fue a visitar a Elizabeth, ¿verdad? Y entonces María comienza a alabar al Señor, a engrandecer al Señor, ¿verdad? 51, versículos 51 y 52 es lo único que vamos a leer. Lucas 1, versículos 51 y 52. No, si tienes el papelito es ahí. Busca el 51 y el 52. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Lucas capítulo 1, versículo 51. Lucas 1. ¿Sí? Lucas 1. El subtítulo en el 39 dice María visita a Elizabeth. Alabado sea su nombre. ¿Sí? Versículos 51 y 52. Hizo por esa. Exacto, está hablando de Dios, ¿verdad? Es María y nuestro Señor Jesucristo está en su vientre. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Sí? Soberbios, o sea, los esparció. Dios no se agrada de los soberbios, pero dice soberbios en los pensamientos de sus corazones. O sea, que tenemos que entender que la soberbia es cuando nosotros maquinamos y ni siquiera
nosotros quizás no consideramos que sea malo pensar que voy a ir o que voy a hacer o que voy a comprar, pero lo estamos viendo en la palabra. Santiago nos hablaba de eso. En la oración ahora de María dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? Ellos pensaron y desearon en sus corazones y el Señor los dejó ir. El Señor muchas veces nos deja que hagamos lo que queramos para ver si aprendemos. ¿Sí? Y porque, bueno, Él nos ama y nos deja ir, ¿verdad? Pero no es la voluntad del Señor. Una cosa es la voluntad del Señor y otra es la nuestra. ¿Sí? Entonces recordemos que Él nos llama a ser humildes. Y ahí en el 52 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Vemos que Dios ama a los humildes, ¿verdad? Y la humildad, como decíamos en el culto pasado, va de la mano de la obediencia y de la sujeción a Cristo, ¿verdad? El dejarnos guiar por Cristo, ¿sí? Ahora vamos a mirar en Lucas también el capítulo 7. Precioso el Señor. Capítulo 7, que tiene que ser el número 7 grande, gloria a Dios. Y vamos a ir al versículo 36. Gloria a Dios. Dice subtítulo Jesús en el hogar de Simón el fariseo. 36, ¿Sí? ¿Lo encontramos? Dice, ahí va, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. ¿Sí? Ahí vamos a ver otro episodio, ¿sí? que vivió nuestro Señor Jesucristo y queda plasmado aquí. Lucas lo plasma en su testimonio del Evangelio, ¿verdad? Dice ahí, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vemos esta mujer y lo dice al principio. ¿Sí? Una mujer, dice en el 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Sí? Todos sabían que esa mujer era pecadora. Sus pecados eran públicos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos pecados públicos y pecados privados. Somos pecadores. ¿Sí? Esta mujer era pecadora y sabía que Jesús estaba allí y fue allí. ¿Sí? Y llorando le mojó los pies con las lágrimas a nuestro Señor Jesucristo. O sea que no lloró poquito, lloró mucho. Y agarraba su cabello y le secaba los pies, le enjugaba. Enjugar es cuando uno agarra una toalla y seca suavecito.
¿verdad? Le enjugaba sus pies con sus cabellos y después le volcó ese perfume que era muy caro, ¿sí? Un perfume, un frasco de alabastro. Ellos una vez que, o sea, es como que el perfume tenía una medidita, lo abrían y ellos se rompía, usaban ese perfume y se terminaba y no se podía volver a usar. Y era muy caro, pero a ella no le importó, le dio lo más que tenía a nuestro Señor Jesucristo, porque se consideraba pecadora y sabía que el único que podía perdonar sus pecados era nuestro Señor Jesucristo. Reconoció su limitación, se reconoció pecadora, ¿sí? Y entonces cuando uno se reconoce pecador y en tal estado de humildad recibe el perdón de los pecados, ¿sí? Hoy día, y lo decía el hermano en la oración, ¿no? Muchas personas vienen buscando, digamos, los panes y los peces, porque muchos vienen porque no tienen trabajo, o porque tienen un problema de salud, o porque su vida es un desastre, y quieren que el Señor se las arregle. Pero el Señor dice, arrepentíos, ¿no? Tenemos que arrepentirnos para que Él nos perdone, para que nuestra vida cambie. Sí, vienen para que Dios haga en sus vidas, pero no vienen buscando conocer a Cristo, no vienen buscando al dador de la vida, ¿sí? Vienen buscando las añadiduras, por eso no perseveran, porque no le conocen, ¿verdad? Esta mujer se reconoció pecadora y todos sabían que era pecadora, pero ella solo sabía a dónde tenía que ir para ser perdonada. Y no importa si los demás entienden o saben que nosotros somos perdonados. Nosotros, cuando nos sentimos perdonados por Dios, nuestra vida cambia. El peso que cargamos se va de nuestra vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver. El Señor nos dijo que Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. Que no vino sino a los justos, sino a los pecadores, para el arrepentimiento, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer, como decía la definición de humildad, nuestras limitaciones. Nosotros somos pecadores. No nos vamos a salvar por nada que nosotros hagamos. El único que nos salva en su gran amor y su misericordia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta mujer, tuviera pecados públicos o privados, muchos o poquitos, ella se reconoció realmente pecadora. Y fue a los pies de aquel que la podía perdonar, que la podía librar. Por tanto, el Señor a lo último le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? Cuando el Señor nos perdona, ¿qué viene a nuestra vida? Paz, paz, paz. Y si yo no tengo paz, tengo que ver qué hay en mí. Tengo que realmente reconocerme como un pecador delante del Señor, como un niño que dependo de Él tengo que vivir, ¿verdad? Aquí estaban estos otros hombres criticando y el Señor le dijo, o sea, todo lo que ella hizo, tú no lo hiciste. Ella me dice, ¿ves esta mujer? Vamos a leerlo ahí en el 44. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Verdad? Nosotros todos queremos amar mucho al Señor y obviamente sabemos que Él nos ama. Él nos ama primero, como dice la palabra, ¿no? Él nos ha amado primero y después nos concede que nosotros podamos amarlo a Él. Y todos queremos amarlo y amarlo cada vez más. Pero eso solamente se logra con arrepentimiento. Se logra reconociéndonos realmente pecadores. Reconociendo que somos un desastre, que no podemos hacer muchas cosas para agradar al Señor. Somos pecadores, le fallamos todos los días. Todos los días vienen pensamientos desagradables a nuestra vida. Muchas veces salen cosas desagradables de nuestra boca cuando ya lo sabemos de antes, que el Señor dice que de una misma fuente no sale agua dulce o agua salada, pero salen cosas. Le fallamos al Señor. ¿Sí? Y cuando nos ponemos de rodillas, tenemos una lista larga de cosas para pedirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle. ¿Sí? ¿Y esta mujer qué hizo? No le pidió nada, ella no le pidió nada, lo adoró, ¿sí? Lloró en sus pies, se reconoció pecadora, le mostró un corazón sincero al Señor.
Y entonces el Señor la perdonó y la limpió. ¿Sí? Entendemos lo que tenemos que buscar del Señor y realmente reconocernos pecadores. Todos tenemos pecados y sabemos, si bien acá nuestro Señor Jesucristo dice sus muchos pecados, ¿sí? Sabemos que el Señor no mira cantidades ni cualidades del pecado, porque dice que Él no hace acepción de pecados ni de pecadores. O sea, todos los pecados son iguales para el Señor, ¿no? ¿Qué se necesita entonces para amar mucho al Señor? Arrepentimiento. Necesitamos realmente considerarnos pecadores y arrepentirnos en los pies de nuestro Señor Jesucristo para ser de esos que aman mucho al Señor. No hay nadie que tenga tan poquito pecado que vaya a amar poco al Señor, ¿no? Porque somos un desastre todo. No hay un ser humano, por más que sea agradable al Señor, como lo dice la misma palabra. El rey David tenía un corazón agradable a Dios. ¿Por qué el corazón del rey David era agradable a Dios si el rey David mató gente, si el rey David mató un hombre para quedarse con la mujer? El rey David falló muchísimas veces. ¿Por qué era agradable el corazón del rey David a Dios? Se arrepentía de todo corazón. No hacía la maldad maquinándola. Cuando se daba cuenta que había fallado, aunque hacía cosas terribles, se arrepentía de todo corazón delante del Señor. Se arrepentía. Y eso es lo que Él busca al Señor. Dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y todos pensamos en tener una voz prodigiosa y en cantar la alabanza del Señor, pero esa no es la alabanza que Él quiere. El Señor quiere un corazón contrito y humillado, arrepentido, un corazón que se derrame delante de Él. Ejemplo de esto es esta mujer. El mismo nuestro Señor Jesucristo dijo: tus muchos pecados te son perdonados. Sí, era libre. ¿Por qué? Porque lo amaba al Señor. Lo amaba mucho y logró amarlo porque se reconoció pecadora. Reconoció sus limitaciones, como dice la definición de humildad. Reconoció lo que era. ¿Sí? Entonces recordémonos siempre, si nosotros nos vamos a pescar y hay mosquitos siempre a la orilla de los arroyos, nos siguen los mosquitos, nos pican los mosquitos le pican y ¿usted qué hace? ¡Tuc, tuc, tuc! Lo matan los mosquitos, ¿no? Lo mata, es insignificante. Así somos para el Señor, con una sola diferencia. Él nos ama, nosotros no amamos los mosquitos y no soportamos la picadura. Él nos ama, Él nos perdona, Él nos acompaña. ¿Sí? Y muchas veces nos ve que no vamos en humildad, vamos en soberbia, ¿sí? Que vamos haciendo nuestra voluntad. Y Él nos protege y nos cuida y nos exhorta y nos habla y nos habla y nos habla. Pero también tenemos que conocer que tenemos un Dios justo, que no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, si Él nos llama a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo, tenemos que procurar dentro de nuestro corazón esa humildad y el arrepentimiento de todos nuestros pecados, el considerarnos cada día delante del Señor. Nada, esos mosquitos tenemos que considerarnos delante del Señor, ¿sí? Los pobres mosquitos nos persiguen porque tienen que comer y de algo se tienen que alimentar. Bueno, la necesidad que siente el mosquito de chupar un poquito de sangre tiene que ser nuestra necesidad de buscar del Señor, una necesidad de vida. Así tenemos que ir al Señor, a doblar nuestras rodillas diciéndole: Señor, te necesito de ti, por favor, ayúdame. ¿Te das cuenta, Señor, que te fallo todos los días? Te fallo a cada rato, Señor. ¿Cuántas veces tomo mis propias decisiones, Señor? ¿Cuántas veces me equivoco y tú estás ahí? A eso nos llama el Señor, realmente a batallar por esta humildad, esta clase de humildad de reconocer realmente qué somos delante del Señor. O sea, tenemos un Dios todopoderoso, enorme, que nos ama, que nos tiene paciencia, ¿sí? Pero también justo, fiel, verdadero, no se niega a sí mismo. Y nuestra meta es la salvación y la vida eterna. Entonces el Señor hoy nos hincha las orejas respecto a nuestras voluntades y nos ha hinchado la oreja muchísimas veces. Nos habla de entrar en el reposo, de reposar de nuestras obras, de reposar de nuestras decisiones. Si no logramos hacer eso y batallar cada día para que así sea la voluntad del Señor en nuestra vida, no nos vamos a ir de viaje y nos vamos a quedar con la maleta preparada, porque los frutos
que el Señor quiere, dice, dignos de arrepentimiento. Si yo no me considero pecador en todo momento, no hay frutos dignos de arrepentimiento en mi vida. Puede haber frutos dignos de arrepentimiento de ciertas cosas, pero yo tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento, de reconocer que soy pecador, que no tengo vida en mí misma, que yo no puedo hacer nada sin el Señor, yo dependo de Él en todas las cosas. Y eso es lo que tenemos que buscar, esa humildad, ¿sí? Que es lo que nos garantiza realmente, va agarradito de la mano de la obediencia. Es prácticamente lo mismo, digamos, ¿sí? Porque si yo no soy obediente, humildad no tengo nada. Eso es lo que nos garantiza realmente la entrada a la salvación, la entrada a la vida eterna. Amén. El Señor sigue hablando de la humildad y entendamos, lo habla primeramente por mi boca, o sea que esto me toca primeramente a mí, ¿sí? Y después a ustedes. O sea, tenemos que poner las barbas en remojo, como dicen, y ver que el Señor está hablando de la humildad y reclamando una humildad que no es la que conocemos, no es la que practicamos, una humildad a extremo, a morir a nosotros mismos, a nuestras cosas y dejar que Él haga nuestra vida realmente, ¿sí? Tenemos que entender que siempre lo que Él tiene preparado para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podamos imaginar, ¿sí? Entonces, bueno, aboquémonos a esta humildad a la cual el Señor nos ha llamado, ¿sí? Y busquemos y pidámosle a Él que nos enseñe y que nos muestre nuestros errores, nuestras fallas y nos ayude a arrepentirnos de todas ellas, a considerarnos realmente pecadores para que seamos amados como Él nos quiere amar, ¿sí? Y para que nosotros le podamos amar a Él como le amó esta señora, esta mujer que quedó plasmada acá. Fíjense que tenía muchos pecados, ¿sí? Pero está acá. Quedó acá como ejemplo para nosotros de lo que hizo delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor, porque te hemos adorado, te hemos alabado, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor. Te rogamos, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor, que tú nos estés ayudando, Señor. Ayúdanos a comprender lo limitado de nosotros mismos, mi Señor. Ayúdanos a llegar a esta humildad tan grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo bendito. Ayúdanos, mi Señor, a poder entender tu palabra, Padre, a no tomarla a la ligera, a no considerar que ya lo sabemos, mi Señor, sino, Padre Santo bendito, a inquirir, a preguntarte, a buscar de ti, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, y a derramarnos, Padre Santo precioso, delante de ti en todo momento y en todo tiempo, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias, Señor. Amén y amén.